Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Quesada, soy estudiante del Dr. Jorge Castillo de la Cátedra de Imagenología 2 y hoy presentaré el tema de patología esplénica. En cuanto a sus objetivos, primero va a ser describir las características normales del vaso en estudios de imagen, como veremos en la ecografía, en la tomografía y en la resonancia. Como segundo punto tenemos que identificar las variantes anatómicas esplénicas y su importancia en interpretación radiológica. Como tercer punto está reconocer las principales lesiones esplénicas, como serán los quistes, los abscesos, los infartos y sus características en imagen. Asimismo, analizar las patologías vasculares del vaso, incluyendo las trombosis y los aneurismas, que se va a presentar con mayor frecuencia en la arteria esplénica. Y por último punto, diferenciar tumores benignos de los malignos que van a estar presentes en el vaso mediante hallazgos imagenológicos. Como índice tenemos primero dar una pequeña introducción, luego la anatomía, la evaluación imagenológica, los tumores, las lesiones no tumorales, las patologías vasculares y asimismo la enfermedad inflamatoria infecciosa. Bueno, como primer punto tenemos la anatomía radiológica del vaso. Bueno, sabemos que el vaso es un órgano intraperitoneal que está ubicado en el cuadrante superior izquierdo. En cuanto a su anatomía, pues vemos que tiene en su parte posterior una forma convexa que está adherida hacia lo que es la pared abdominal y también en un corte coronal veremos que estaba adherida a lo que es el hemidiafragma izquierdo, mientras que en su parte anterior tiene una forma cóncava por donde van a entrar y salir los vasos esplénicos. Asimismo tiene una pulpa roja que está conformada por los sinusoides vasculares y una pulpa blanca por los sistemas retículo endotelial. En cuanto a su tamaño, pues aproximadamente de cráneo a caudal tiene de 12 centímetros, de antero-posterior de 7 centímetros y de un diámetro transverso de 4 centímetros. Tiene un volumen de aproximadamente 120 a 480 centímetros cúbicos. Bueno, ¿y cómo vamos a observar el vaso en la ecografía? Pues aquí podemos ver que este siempre va a tener una característica que es homogéneo en todo su trayecto. Este va a tener una ecogenicidad similar a lo que es el hígado. Para poder valorar vaso, pues se va a necesitar de sondas de aproximadamente 3 a 4 MHz que sea convexa y que nada más va a evaluar la ecografía en lo que es el vaso. Pues por ejemplo aquí se está valorando una esplenomegalia. También se puede observar lo que son lesiones focales y algo muy importante que ayuda a diferenciar si una lesión es líquida o sólida, pues que las líquidas serán anecoico y las sólidas pues serán ecogénicas. Ya en cuanto a TC, primero vamos a tener una TC sin contraste y la TC con contraste. Por ejemplo acá vemos esta TC de abdomen, un corte axial, y en donde la característica del vaso que va a ser es su homogenicidad, con su borde posterior que era convexo, su borde anterior cóncavo. ¿Para qué se utiliza la TC sin contraste? Pues primeramente una utilidad de ella es que va a permitir ver calcificaciones. Tiene aproximadamente unos 55 a 65 UH, un poco similar a lo que es la densidad del hígado, o incluso puede llegar a ser menor. Y la segunda es la TC con contraste. Aquí va a ser un estudio bifásico,
en donde la primera va a ser una fase arterial que va a durar alrededor de 30 segundos. Como vemos en esta TC de abdomen con contraste en la parte izquierda, en donde cuando se administra el contraste y está en su fase arterial, pues se va a ver esta peculiaridad del vaso que tiene un aspecto heterogéneo, que tiene como característico un patrón ondulado, moteado, nodular o arciforme, como vemos como estos puntitos más hipodensos. Luego tenemos la fase venosa o portal, en donde dura aproximadamente de 70 a 80 segundos, y la última que es ya la fase tardía, en donde podemos ver que ya pasado un minuto, pues el vaso vuelve a tener de nuevo su característica principal, que es la homogeneidad. En la RM, en cambio, se va a ver o se va a hacer una comparación con lo que es el hígado. Pues bueno, en T1 podemos ver que el vaso es hipointenso en comparación a lo que es el hígado. En cambio, en T2, el vaso va a parecer más hiperintenso en comparación de lo que es el hígado. Bueno, como segundo tema tenemos las variantes normales. Entre ellas tenemos primeramente los vasos accesorios, que se ha visto en un 10 al 30% en autopsias, en donde de asimismo el 10% han sido múltiples vasos accesorios, que principalmente estos se verán pues en lo que son los pacientes esplenectomizados. Se dice que no tiene mucha importancia clínica, sin embargo, en los pacientes que han sido esplenectomizados, ya sea por una causa maligna como una enfermedad proliferativa, una enfermedad hematógena o metastásica, pues en ellos puede volver a desarrollarse de nuevo vasos accesorios, pudiendo traer de nuevo estas recurrencias de estas recurrencias originarias malignas, pues por las cuales fue el paciente esplenectomizado. Esto es muy importante aprender a diferenciarlos en las diferentes técnicas radiológicas, porque estos tienen la característica de simular a masas que muchas de las veces se pueden confundir con algo maligno, porque estos pueden aparecer ya sea al lado de la cola del páncreas o lo que es al lado de la glándula suprarrenal. Luego tenemos lo que es el vaso errante. Aquí, en cambio, el vaso está ubicado de manera anormal. Sabemos que normalmente pues, el vaso va a estar en su cuadrante superior izquierdo, pero en estos casos el vaso va a encontrarse flotando o en una posición diferente a la normal. Por ejemplo, dentro de la misma cavidad abdominal o incluso en la pelvis. Las causas de esta variante pues pueden ser congénitas, en donde la ausencia de los ligamentos que sostienen a este vaso, o adquirida, por ejemplo, en pacientes obesos o que tengan una esplenomegalia. Estos pueden causar lo que es dolor abdominal de manera aguda, intermitente, muy intensos, que pues, se va a presentar con dolor abdominal agudo por la afección vascular también que presentará. Posteriormente tenemos lo que es la esplenosis, que en cambio son fragmentos de tejido del vaso que se diseminan y crecen fuera de su ubicación anatómica normal. Sus causas principales pues, pueden ser traumatismos, en donde el vaso autotransplantado se hipertrofia y genera masas distribuidas ya sea en el mesenterio, en el diafragma, o incluso pueden irse hacia lo que es la pleura, que se comportan pues en las imágenes como un vaso normal. Luego tenemos lo que es la asplenia. En cambio aquí, como tal, el bebé nace sin vaso y también los órganos van a estar mal posicionados
o asimétricos, lo que suele acompañar también de anomalías cardíacas graves que hacen que la mayoría de los bebés pues no sobrevivan más allá del primer año. Y la última variante es pues la poliesplenia, que esta es una enfermedad igualmente congénita, donde hay varios vasos pequeños en lugar de uno. Estos pueden estar ubicados en la parte derecha o puede estar de manera bilateral. Los órganos de igual manera van a estar mal acomodados, pueden por ejemplo estar, en caso del corazón puede estar con dextrocardia, que pues a la finalidad, como la anterior vimos, los bebés no llegan a sobrevivir más allá de un año. Ya. Luego tenemos las imágenes de lo que les venía hablando, que eran vaso accesorio. Por ejemplo, aquí tenemos una TC de abdomen con contraste, un corte axial, en donde podemos ver estas variantes de aquí, que aquí está la primera, y la segunda se encuentra la primera que está cerca de la cola del páncreas y la otra que está entre el primer vaso accesorio y entre el vaso. Ellos, pues como les dije, pueden confundirse con lo que son masas, pero hay que saber diferenciarlas porque estas tienen la misma densidad de lo que es el vaso. Y en la ecografía, pues podemos ver que, bueno, estamos observando una esplenomegalia y si nos fijamos en el ilio, en su parte ventral, pues está una masa circular con bordes bien definidos que tiene la misma ecogenicidad de lo que es el vaso normal. Y pues estamos viendo que en realidad es un vaso accesorio y no una masa como tal. Bueno, la esplenosis también que les hablaba, que era donde el vaso se ubicaba de una manera normal en cualquier parte de lo que era la cavidad abdominal o incluso bajar hacia la pelvis. Y en esta TC de abdomen cortexial podemos ver donde están indicando las flechitas en presencia de estas masas redondas de la misma densidad de lo que es el vaso. Y la poliesplenia que les decía que tenía igualmente una ubicación anormal, por ejemplo en estos casos se presentó al lado derecho alrededor de 3 masas que de igual manera tienen la misma densidad del vaso y también podemos observar una esplenomegalia. ¿Ya? Ya, ahora tenemos lo que son las lesiones quísticas. Bueno, tenemos la primera que van a ser los quistes congénitos, epidermoides, mesotelioides o verdaderos. Como su nombre lo dice, estos van a estar recubiertos por endotelio, asimismo puede ser por mesotelio o por tejido epidermoide. Estas generalmente son asintomáticas y halladas de manera incidental. Como vemos en las ecografías, vamos a ver que son masas o lesiones anecoicas, pueden ser uniloculares, en donde su característica principal es que son anecoicos, pueden ser de gran tamaño. Y en esta ecografía vemos que la presencia de 2 quistes congénitos. Podemos ver que en su interior o su característica es que son homogéneos, no presentan ninguna particularidad en su interior ni en sus paredes, como veremos más adelante que otros sí lo tienen. Y de igual manera en la TC podemos ver esas 2 masas quísticas que van a ser hipodensas y están ocupando lo que es la parte media de lo que es el vaso, y otras se encuentran en su parte superior.
Y de igual manera pues podemos ver claramente que estamos frente también a una esplenomegalia. Luego tenemos lo que son los quistes parasitarios. La causa principal de estos quistes parasitarios es lo que es la hidatidosis, que es causada por un parásito que es el Echinococcus. Bueno, estos quistes hidatídicos se observan como lesiones quísticas complejas de baja intensidad, como podemos ver en la primera imagen. Pero ya en sus fases tardías podemos ver que en sus paredes se acumuló lo que son calcificaciones y en su borde interior también no tiene esa homogeneidad como la que presentaba la primera en los congénitos. Bueno, esta es una fase inicial en donde se está viendo que sí puede haber homogeneidad. Sin embargo, en la fase tardía pues ya se pierde esta particularidad y empieza a ser heterogéneo, teniendo estructuras internas como vesículas hijas, septos internos y particularmente sus calcificaciones. También tenemos los quistes no parasitarios. Estos en su mayoría pues son postraumáticos y corresponden a un estadio final de hematomas. El diagnóstico diferencial con los que les presenté al principio, que eran los congénitos, pues puede ser un poco difícil porque en realidad se parecen. Sin embargo, tienen una diferencia, que es que estos también pueden llegar a calcificarse sus paredes, como vemos en esta RM. Y también en su interior pueden tener lo que son detritos, contenido proteináceo, que les da esta característica de pseudoquiste. También pueden ser causados secundaria a lo que son una pancreatitis aguda, o sea, crónica. Y aquí podemos ver en lo que es una TC de abdomen, una MPR coronal media. Vemos aquí la presencia de una masa de gran tamaño que está ocupando pues, prácticamente la totalidad del vaso. Tiene bordes regulares, es homogéneo. En cambio, en la segunda imagen tenemos ya lo que es una RM, en donde pues, vemos aquí una masa hiperintensa. Como les dije, son quistes, entonces esta presencia de líquido pues los hará brillar en T2 y vemos aquí que está ocupando la totalidad del vaso. Y de igual manera en la tercera imagen. Luego tenemos lo que es la patología vascular. Primero tenemos lo que es el infarto. El infarto esplénico es una patología vascular que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el vaso, lo que provoca isquemia y necrosis del tejido. Esto se puede clasificar en infarto arterial y venoso. El arterial se va a producir principalmente por la oclusión de la arteria esplénica o de sus ramas. Y la segunda, que es la venosa, en donde pues hay la obstrucción del flujo venoso. Aquí los infartos pequeños pues suelen ser asintomáticos, pero ya los de mayor tamaño pueden manifestarse el paciente con dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo. Muchas veces puede presentar fiebre e incluso irritación diafragmática. En cuanto a etiología, pues la causa más frecuente va a ser el embolismo, especialmente de origen cardiogénico, con pacientes con fibrilación auricular. Otras causas también pueden ser trombosis asociadas a enfermedades hematológicas, aterosclerosis, vasculitis o incluso carcinomas pancreáticos. También a causa de procedimientos quirúrgicos como la quimioembolización o también aneurismas como tal de la arteria esplénica. Y estos pueden presentarse de manera focal o de manera difusa. Pues bueno, en la ecografía podemos ver
que estos infartos van a aparecer de manera hipoecogénica o anecoica, como vemos en la cuarta imagen de la ecografía. Y si vemos en la tercera imagen, pues estamos viendo que se aplicó Doppler color, en donde no hay la presencia del flujo sanguíneo hacia lo que es el vaso, lo que representaría o nos está mostrando que estamos en ausencia de flujo o como tal ya en una isquemia. Y en la parte superior pues vemos una TC de abdomen cortexial, en donde de igual manera vemos en su parte posterior la presencia de una lesión hipodensa que se está dirigiendo hacia lo que es el hilo esplénico, que ocupa una tercera parte del vaso, tiene bordes irregulares y está pues adherida hacia lo que es la pared abdominal. Y en la segunda imagen pues podemos ver la presencia de otra lesión hipodensa en la parte superior de lo que es el vaso, que igual puede estar representando lo que es un infarto de la arteria esplénica. Otra patología es el aneurisma de la arteria esplénica. Este aneurisma visceral es el más frecuente del abdomen y puede ser potencialmente grave, ya que muchas de las veces se diagnostica cuando ya hay complicaciones como hemorragias, y entonces se dice que este se afecta a lo que es preferentemente a las mujeres, en aproximadamente el 85% de los casos, y la mayoría son de tipo sacular o como decir tienen estas dilataciones, como vemos aquí, de gran tamaño. Y también vemos acá como al administrar contraste pues hay una obstrucción y hace que esta arteria esplénica pues llegue a dilatarse, como vemos aquí. También esto es muy frecuente que se dé en la parte o el tercio distal de lo que es la arteria esplénica. Y pues en la imagen podemos ver cómo el vaso pues llega a ser heterogéneo por la falta de irrigación del mismo, y podemos ver áreas más hipodensas que pueden estar demostrando la presencia de necrosis o isquemia como tal, por la falta de la circulación de la sangre de la arteria esplénica. La tercera patología vascular pues es la trombosis de la vena esplénica. Aquí la causa más frecuente va a ser lo que es la pancreatitis. Y de igual manera en la imagen podemos ver que tenemos una TC de abdomen contrastada en un corte axial a nivel de la cabeza del páncreas, donde podemos ver el transcurso de la vena esplénica, que pues hay una pequeña oclusión, que en este caso sería una trombosis de la misma. Y como les decía, pues la causa más frecuente de esto puede ser una pancreatitis. Y para poder vencer este paso, pues este flujo va a buscar sus colaterales, por lo que también se verá pues varices gástricas, esofágicas o del colon. Ahora tenemos lo que son los tumores benignos. El primero de ellos es el hemangioma esplénico. Este es el tumor benigno más frecuente del vaso. Generalmente es pequeño y único, aunque también pueden haber varios. La mayoría de las veces este puede ser asintomático, pero en casos más avanzados puede complicarse y producir hipertensión portal, una ruptura esplénica o el síndrome de Kasabach-Merritt, que se caracteriza por una trombocitopenia, una coagulopatía de consumo o incluso anemia. Bueno, en la ecografía de la parte superior pues podemos ver que
que haya presencia de una pequeña lesión de aproximadamente unos 2 a 3 centímetros, tiene bordes regulares, un aspecto hipocogénico o anecoico. En cambio, en la TC, pues podemos ver que estas tienen la peculiaridad de primero calcificarse en sus paredes, pero luego, como vemos, este se irá adentrando hacia su interior hasta calcificar completamente todo esta lesión. Y de igual manera vemos en la TC coronal que esa pequeña lesión está ocupando su tercio medio y de igual manera ya está terminándose de calcificar completamente, que es muy característico de estos hemangiomas. Como segundo tenemos el amartoma o hiperplasia nodular esplénica. El amartoma esplénico es un tumor bastante raro que generalmente se descubre de una manera de manera incidental. Es más frecuente en pacientes con enfermedades como la esclerosis tuberosa o el síndrome de Wiskott-Aldrich. En realidad esta pues no es una verdadera neoplasia, sino una malformación benigna, pero es importante porque puede confundirse con otros tumores del vaso. Suele ser único y también puede presentarse ya sea de manera sólida o en los casos con aspecto quístico. Aquí vemos las imágenes en TC de abdomen cortexial con contraste. Vemos la presencia de una masa de gran tamaño en la parte caudal de lo que es el vaso, tiene un aspecto heterogéneo, es bastante regular, está dirigido hacia lo que es el hilio esplénico. En la parte derecha también podemos ver que otra característica de estos es que también pueden presentar áreas hipodensas que estarían representando su otra forma de presentarse, que era la forma quística. Luego tenemos lo que es el linfangioma. Este es una lesión vascular benigna que puede ser única o múltiple. Este se clasifica en capilar, cavernosa o quística, como vemos en esta ecografía, que es la más frecuente de todas sus presentaciones. Este generalmente va a ser asintomática y se detecta como un hallazgo de un modelo incidental. Suele localizarse en la región subcapsular de lo que es el vaso. Y bueno, en esta ecografía pues podemos ver cómo tenemos múltiples lesiones de un aspecto anecoico en todo lo que es el vaso, de tamaños aproximadamente de unos 3 a 5 centímetros, y se encuentran, como les decía, por debajo de su cápsula. Y en la TC pues podemos ver que lo líquido pues, se va a ver acá con aspecto de hipodensidad, que se encuentra en todo lo que es el vaso. Ya. También tenemos lo que son los tumores malignos. Empezando, primero vamos a ver lo que es el angiosarcoma. El angiosarcoma esplénico es un tumor maligno muy raro, pero es la primera neoplasia primaria no hematológica, que es más frecuente en lo que es el vaso. Suele presentarse en adultos mayores entre los 60 y 70 años y tiene un pronóstico muy malo, con alta mortalidad en pocos meses. Para estos pacientes, la mayoría de ellos pues, van a presentar lo que es metástasis, especialmente hepáticas, y también algo muy frecuente en ellos es que puede ocurrir lo que es la rotura espontánea del vaso,
Clínicamente, pues, los pacientes van a presentar un dolor abdominal bastante fuerte, también van a presentar fiebre y lo que es esplenomegalia. Y aquí en las imágenes podemos ver, primeramente, en la primera imagen podemos en A y C cortes transversales y en la parte derecha en B pues una coronal en donde podemos observar una masa de un gran tamaño, de una media aproximadamente de 15 por 10 centímetros. La lesión pues vemos que está afectando la mayor parte del vaso, pero si vamos a la coronal pues está respetando su polo inferior. Y en su parte superior, en lo que es en la TC coronal, pues podemos ver un área redondeada de 8 centímetros con densidad hipodensa en comparación del resto, que puede estar representando pues esta área, ya sea necrosis o líquido como tal. Y en la imagen C, pues igual, vemos que está aquí solo que es el TEP, y podemos ver que esta lesión pues muestra hipercaptación intensa, que es indicativo de la actividad metabólica sugiriente de un proceso maligno. Bueno, luego tenemos lo que es el linfoma esplénico. Este es el tumor primario más frecuente del vaso. Sin embargo, el linfoma primario es bastante raro. Puede presentarse solo en el 1 o el 2% de todos los linfomas y generalmente corresponde a linfomas no Hodgkin de células B. La afectación del vaso suele ser secundaria a enfermedad sistémica y rara vez aparece sin compromiso ganglionar, bueno, exceptuando lo que son pacientes con SIDA. Este tiene 4 formas de presentarse. La primera va a ser una esplenomegalia bastante homogénea. La segunda puede presentarse como nódulos biliares múltiples. La tercera como masas de alrededor de 2 a 10 centímetros. Y la tercera una masa única de gran tamaño, como podemos ver en esta TC, que está ocupando pues prácticamente el hemiabdomen izquierdo. Y en su centro podemos ver áreas de una densidad inferior, una hipodensidad, pues que puede corresponder a lo que es una necrosis o una hemorragia como tal. Las masas de gran tamaño o estos linfomas, como les decía, de alto grado suelen formar masas grandes, mientras que los de bajo se presentan como esplenomegalias difusas o nódulos pequeños. Ya, también tenemos los que son lo que es la metástasis. Esta es poco frecuente y generalmente ocurre por diseminación hematógena. Casi siempre se va a dar pues ya en pacientes con enfermedad oncológica avanzada. Los tumores que más frecuentemente metastatizan al vaso pues van a ser los de mama, los de pulmón, los de ovario y el melanoma. En la mayoría de los casos se presentan como múltiples nódulos, como podemos observar en la imagen, aunque en pequeño porcentaje pueden también manifestarse como infiltración difusa de lo que es el vaso. Asimismo, algunas metástasis, especialmente de origen ovárico o mamario, endometrial o el melanoma, pueden tener un componente quístico, como vemos en estas imágenes. Pues el origen maligno fue en el hígado y hizo metástasis en lo que es el vaso, y entonces en el vaso podemos ver una estructura hipodensa, heterogénea, con su centro algo más hipodenso, que está ocupando pues el tercio, en la primera imagen podemos ver que está ocupando el tercio inferior o medio de lo que es el vaso. Y de igual manera pues podemos ver que en el hígado también se encuentran estas masas
hipodensas de un aspecto irregular alrededor de todo el parénquima hepático. Ya. Como último tema tenemos las enfermedades inflamatorias infecciosas que se van a presentar en este órgano. El primero de ellos van a ser los abscesos bacterianos. Bueno, la infección del vaso es poco frecuente, pero actualmente se observa con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos. Los abscesos bacterianos suelen originarse por diseminación hematógena, como en caso de endocarditis o sepsis. También se ha visto que pueden aparecer después de traumatismos, infartos esplénicos o por extensión de infecciones cercanas, como es el caso de una pancreatitis. Estos abscesos pueden ser únicos o múltiples y generalmente suelen ser uniloculares. Y podemos ver en la primera imagen de ecografía la presencia de estas lesiones que tienen un aspecto hipoecogénico, que están ocupando la mitad o gran parte de lo que es el vaso. Vemos que en el Doppler color, pues esto no llega a captar lo que es, no llega a obtener lo que es el flujo sanguíneo, por lo que se ve en la ausencia de flujo. Y en la TC pues podemos ver que hay la presencia de una gran lesión en la parte izquierda que está ocupando pues todo el parénquima esplénico. Tiene un aspecto heterogéneo y en su interior pues podemos ver que se encuentra con lesiones hipodensas que muchas de las veces pueden tener lo que son detritos o tabiques internos. También en muchos de estos abscesos se pueden observar lo que son estas lesiones con un centro necrótico y en la colocación pues de contraste, estos tendrán un gran realce periférico que corresponde a lo que es la cápsula. Un hallazgo importante, aunque poco frecuente, pues es la presencia de gas dentro de la lesión, lo cual es prácticamente pues diagnóstico y característico de estos abscesos. Bueno, también tenemos los abscesos granulomatosos. Aquí la principal pues, va a ser la causante de la tuberculosis, en donde suele presentarse como microabscesos con esplenomegalia moderada. Cuando los abscesos son de mayor tamaño aparecen como nódulos hipodensos, como vemos en estas imágenes de tomografía, o hipoecoicos en casos de imágenes en ecografía. Muchas de las veces se ha visto que pueden presentar engrosamientos nodulares del peritoneo, ya sean de los ganglios. Pueden ser de baja atenuación, presentarse esplenomegalia también, así como hepatomegalia, como vemos en estas TC, y también lesiones focales en el mismo hígado. Y pues podemos ver las imágenes en TC como estos abscesos granulomatosos. En estas imágenes pues tienen un aspecto hipodenso que se encuentran rodeando prácticamente todo el parénquima esplénico. Tienen un aspecto irregular y podemos ver que son heterogéneos. Ya también tenemos lo que es la hipertensión portal. Esta es la causa más frecuente de lo que es la esplenomegalia. Generalmente se asocia a signos de hepatopatía crónica como cirrosis y también suele acompañarse de circulaciones colaterales. En los estudios de contraste se ha visto que el vaso suele mostrar un realce heterogéneo, pero es importante también buscar signos indirectos como vasos colaterales en el hilo esplénico. Un hallazgo característico son los cuerpos de gamma Gandhi,
que están presentes en aproximadamente el 9 al 12% de los pacientes. Estos cuerpos de glándula pues son focos microhemorrágicos que representan isquemia con depósitos de fibrosis, calcio y lo que es hemosiderina, como podemos ver en la parte derecha. Estos focos hemorrágicos. Y pues en la IRM podemos ver que esto se va a representar como lesiones de un tamaño muy pequeño, hipointensas, tanto en T1 como en T2, que están prácticamente rodeando a todo el parénquima esplénico. Y también pues podemos ver la presencia de esplenomegalia. También tenemos lo que es, por último, la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica que tiene un origen pues desconocido, caracterizada por la formación de granulomas no calcificantes. Bueno, los granulomas calcificantes presentan pues necrosis central y son típicos de tuberculosis, pero como ahora estamos viendo lo que es la sarcoidosis, pues aquí no van a ver esta característica de calcificante. Generalmente pues la sarcoidosis va a ser asintomática, pero en casos severos puede haber la presencia de fiebre, dolor abdominal, hiperesplenismo e incluso rotura esplénica. También a nivel abdominal pues es típico encontrar hepatoesplenomegalia y lo que son las adenopatías. En el vaso puede manifestarse como múltiples nódulos hipodensos de aproximadamente 2 a 3 centímetros que corresponden a cúmulos de granulomas. En los estudios también con contraste, estos nódulos se mantienen hipocaptantes y incluso en fases tardías, lo que ayuda a diferenciarlos de otras lesiones. Y pues como vemos en las imágenes, la presencia de estas lesiones en todo el parénquima esplénico, que va a tener un aspecto de baja tenación o hipodensos bastante irregulares, que le dan esta característica de heterogeneidad a al vaso, a lo que es el vaso, que tienen alrededor de 2 a 3 centímetros, que de igual manera son secundarios a lo que es el granuloma. Bueno, y eso sería todo.